Un saludo, mi nombre es Modesto Pérez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto de aprendizaje de hoy lleva por título Propiedades de los fluidos, tensión de vapor. Y como resultado de aprendizaje del mismo definiremos el concepto de tensión de vapor, o también conocida como presión de vapor. El objeto de aprendizaje está estructurado en tres partes, una primera parte de introducción, después abordaremos en la segunda parte el concepto de tensión o presión de vapor y finalmente concluiremos el objeto de aprendizaje. Seguramente te has preguntado alguna vez o has visto cómo un fluido en estado líquido pasa en estado de vapor. Y seguramente te preguntarás que cómo puede ser, o no te imaginarás, que en una misma conducción por la cual circula un fluido en estado líquido, si se dan unas determinadas condiciones de temperatura o de presión, puede pasar a estado de vapor sin ningún aporte de energía exterior, como el que vemos, por ejemplo, cuando opera una olla express al fuego. ¿Qué es la tensión de vapor, por tanto, de un fluido? Pues la tensión de vapor es una propiedad propia de los fluidos que depende de la naturaleza del mismo y por lo tanto varía en función del fluido que analicemos. La tensión de vapor o presión de vapor es aquel valor en el cual, o por debajo de la cual, el fluido en estado líquido pasa a estado de vapor a una determinada temperatura. Por lo tanto, para cada temperatura existe una tensión de vapor para ese fluido, que será diferente en función del tipo de fluido. Si nosotros representamos la gráfica en la cual en el eje de ordenadas analizamos la presión y teniendo en cuenta que el valor cero es el cero absoluto, el vacío absoluto, menos 10,33 metros de columna de agua en términos relativos, podremos analizar cómo se comporta un fluido en estado líquido en función de los valores de presión. Para ello nos apoyamos en el valor de la referencia de la presión atmosférica y establecemos la línea morada discontinua que le denominamos tensión de vapor o presión de vapor, que varía en función de la temperatura y del tipo de fluido. Bien. Si nos fijamos, por ejemplo, en el agua, la temperatura de vapor, la presión de vapor o tensión de vapor del agua se corresponde a 18 grados para un valor de 0,33 metros de columna de agua en términos absolutos, mientras que el valor se corresponde con el valor de la presión atmosférica cuando alcanza los 100 grados. Si analizamos la variación de presión dentro de un fluido en estado de vapor, en los puntos en los cuales la presión a la cual se ve sometida el fluido en estado líquido esté por encima del valor de la presión atmosférica, el fluido seguirá estando en estado líquido o comportado. Para los valores o los rangos de presión en los cuales nos encontremos, en los cuales el fluido se encuentre entre la presión atmosférica y la presión de vapor, por encima de la presión de vapor, el fluido se seguirá comportando en estado líquido. Asimismo, en el momento en el cual el fluido se alcance la presión de vapor o tensión de vapor, pasará a cambiar de fase y pasará de estado líquido a estado de vapor. Todo ese rango se mantendrá en estado de vapor sin ningún tipo de aplicación de energía en el rango de presiones que se alcancen por debajo, o todo el tiempo que se alcance por debajo de la presión de vapor. En el momento en el que el fluido alcance nuevamente el valor de la presión de vapor y supere ese valor de presión, pasará de estado de vapor a estado líquido, implosionando esas burbujas de vapor y generando problemas de cavitación. Esos problemas de cavitación, que ahora veremos a continuación una figura, son problemas que debemos evitar desde un punto de vista de operación de los sistemas. En la imagen de la pantalla veis un venturi, por el cual se hace pasar un fluido en estado líquido, concretamente agua, y ese venturi tiene una garganta. Al alcanzar la garganta, al aumentar las velocidades, disminuyen las presiones y se alcanzan presiones por debajo de la presión de vapor del fluido, en este caso agua. Se ve en la imagen ese halo blanco que son las burbujas de vapor y cómo tienden a implosionar una vez se abre la garganta. Bien, pues esa implosión de burbujas que se producen una vez pasada la garganta, en el ensanchamiento, genera los problemas que veis en pantalla, que son problemas de erosión del material en el cual se produce esas implosiones de burbujas de vapor pasando de vapor a estado líquido.
Ese desgraneado del material se produce debido fundamentalmente a que las tensiones que se generan en la implosión de estado de vapor a pasar a estado líquido generan tensiones superiores a la tensión admisible del material de la conducción y por lo tanto generan un deterioro del mismo, además de consumir energía y generar ruidos molestos para las instalaciones. Para cada fluido, como hemos dicho anteriormente, existe un valor de la presión de vapor para cada temperatura. Por lo tanto, cuando analicemos los fluidos, en función de ese fluido, tendremos que fijar cuáles son los valores de la presión de vapor de acuerdo a las temperaturas de trabajo. Como conclusión al objeto de aprendizaje de hoy, hemos definido el concepto de tensión de vapor, así como hemos demostrado su incidencia o problemas que pueden causar en las instalaciones de los sistemas hidráulicos. Gracias por vuestra atención y espero que el objeto de aprendizaje haya sido de su interés.